Entonces, hemos estado analizando las clases pasadas, desde el principio de funcionamiento de esta máquina, las relaciones principales que tienen, hemos definido las distintas formas en las cuales nosotros podemos expresar la relación de transformación, hemos analizado de manera teórica el circuito eléctrico, y hemos visto que también esta máquina tiene un circuito magnético, ya que hay una vinculación entre dos circuitos eléctricos a través de un circuito magnético que va a estar, que se va a generar y va a estar establecido en un núcleo construido por algún material ferromagnético. La clase pasada estuvimos analizando el comportamiento a través de los diagramas vectoriales ya de una máquina real. Primero habíamos hecho una simplificación, habíamos analizado esta máquina como una máquina en vacío e ideal, y bueno, después hicimos una simplificación. Después de esa simplificación hicimos un análisis ya de una máquina real en funcionamiento, en la característica de carga de vacío, y en la ya con cargas de características inductivas o capacitivas, en donde podíamos ver el comportamiento que iba a tener, y eso lo terminábamos resumiendo en una curva característica que denominamos curva exterior o curva característica de carga exterior, donde ahí, dependiendo de las cargas que tenga conectada en el secundario, este transformador se puede comportar o va a entregar tensiones menores o mayores a las fuerzas electromotrices que se producen. Y analizamos también, estuvimos viendo una forma simplificada, que es la que utilizamos nosotros para hacer los cálculos de estas máquinas, que lo denominamos circuito equivalente. En donde ahí nosotros veíamos cómo a esos dos circuitos eléctricos vinculados por este otro circuito magnético lo podemos representar todo como un circuito eléctrico, refiriendo parámetros, tomando algo que me relacione primario y secundario, que es la relación de transformación. Yo puedo estar haciendo todos los cálculos de mi transformador sobre un circuito eléctrico. Lo que hoy vamos a ver tiene que ver con el análisis de las pérdidas que tienen estos transformadores, porque bueno, si bien son máquinas que dijimos que tienen un rendimiento muy elevado, superan el 95%, tienen pérdidas. Entonces vamos a hacer un análisis de esas pérdidas, de los ensayos que se hacen para medir esas pérdidas. Y también vamos a estar viendo aspectos constructivos de estas máquinas. Vamos a ver un aspecto que tiene que ver a un funcionamiento, a unas condiciones que nosotros le podemos llegar a imponer. Esto seguramente el año que viene, cuando vean instalaciones, lo van a utilizar. Y por último vamos a hablar un par de palabritas de una máquina que es prima hermana del transformador, que son los autotransformadores. Así que bueno, eso vamos a estar recorriendo la clase de hoy. La próxima clase, que va a ser dentro de 15 días, vamos a empezar a ver las máquinas de corriente continua. Vamos ahí a analizar el funcionamiento, las partes constitutivas de este tipo de máquinas. Van a ser las primeras máquinas rotativas que nosotros vamos a analizar. Y bueno, vamos a ver también su funcionamiento tanto como generador como motor. Así que vamos a estar analizando las curvas características de cada uno de ellos y cómo es su comportamiento frente a las cargas que nosotros les podemos conectar. Así que si les parece, y no hay ninguna consulta, ninguna duda, ningún comentario, les voy a empezar a compartir la pantalla del tema que vamos a empezar a ver. Aquí es donde habíamos quedado, entiendo yo, la clase pasada. Si no es así, por favor, me corrigen. Y desde aquí es donde vamos a empezar nosotros a charlar hoy sobre las pérdidas que recién les adelantaba que tienen los transformadores. Como les dije y nosotros fuimos analizando, nosotros tenemos dos circuitos que componen esta máquina. El circuito eléctrico, que está conformado por arrollamientos que en general en nuestro país, en la mayoría de los casos, se utiliza el cobre, pero se pueden encontrar
algunas máquinas en donde se utiliza el aluminio. Debido al efecto Joule, nosotros vamos a tener pérdidas en el cobre. Y las otras pérdidas que nosotros vamos a tener es en el circuito magnético, que se van a producir en el hierro. Esas pérdidas se van a manifestar debido a corrientes parásitas o bien por la histéresis magnética. Todas estas pérdidas se terminan manifestando en forma de calor. Y ese calor que se genera en el seno de la máquina, nosotros tenemos que buscar la manera de poder evacuar. Por eso es que en la primera clase estuvimos hablando de un elemento que lo usamos no solamente como aislante, sino como refrigerante, que es el aceite que contienen estas máquinas. Ese aceite, al estar circulando dentro del transformador, va a ir extrayendo el calor que se genera y llevándolo hacia el exterior, de manera de ir disipándolo. Dependiendo de la importancia del transformador, es que hay distintas tecnologías, distintas formas de fabricarlo, en donde esa evacuación del calor puede ser más acelerada o no. Y a su vez, constructivamente nos podemos encontrar con equipos que tienen elementos adicionales para mejorar ese intercambio de calor con el medio exterior. El hecho de que nosotros no evacuemos todo el calor que se produce dentro de la máquina va a hacer que la temperatura vaya aumentando, y eso obviamente que va a terminar, primero va a ir disminuyendo la vida útil de los componentes de esta máquina, más que nada los componentes aislantes, y puede llegar el caso en donde ya la máquina entre en falla. Ustedes tengan en cuenta que cuando diseñamos una máquina de estas, nosotros la diseñamos para evacuar una determinada cantidad de calor. Esa cantidad de calor que nosotros calculamos para evacuar será la que se logre en la condición de máximo funcionamiento, que es con las corrientes nominales. Obviamente que siempre tenemos algún coeficiente de seguridad, o sea, algún valor de sobrecarga visible. Pero si la temperatura que se genera va siendo mayor, ese calor va quedando acumulado. Ahí vemos, Roberto, lo que es la histéresis magnética, ya lo analizamos cada uno de tanto las corrientes parásitas como la histéresis, así que ahí lo vemos en un segundo. Entonces, les decía, si nosotros empezamos a generar más temperatura, más calor del que puede evacuar la máquina, eso queda acumulado, y bueno, va a terminar en algún momento esa máquina en falla. Eso pasa cuando nosotros hacemos trabajar la máquina con potencias más altas de la cual fue calculada esa máquina. Si nosotros utilizamos un transformador, tenemos un transformador de, vamos a decir un ejemplo, 100 kVA, y yo le estoy pidiendo que me entregue una potencia de 150 kVA, esa máquina me la va a entregar esa potencia. Me la va a entregar, porque el transformador, como todas las máquinas eléctricas, tratan de entregar la potencia que se le pide. El problema es que no están diseñados para eso, y si no tienen las protecciones adecuadas para que en algún momento esa protección sea la que actúe, bueno, esa máquina se va a terminar destruyendo. Veamos entonces las pérdidas en el hierro. Vamos a charlar un poquito de cada una de las dos que se producen. En general, las pérdidas que se producen en el hierro son mucho más bajas que las pérdidas que se producen en el cobre. Están en el orden del 10%. Y se deben, como recién enumeramos, a lo que son las corrientes parásitas y a la histéresis magnética. Las corrientes parásitas se presentan cuando nosotros tenemos un flujo como el que estamos generando en el núcleo de la máquina, un flujo variable, y este flujo atraviesa un hierro, un metal ferromagnético. En la cara del metal, ferromagnético, cuando es atravesado por ese flujo, se generan corrientes que se oponen a la circulación de ese flujo. Esas corrientes que están circulando por el material, esas corrientes que están circulando,
son las que nosotros denominamos corrientes parásitas. Obviamente que esas corrientes generan temperatura y dependiendo del valor de esas corrientes, cada vez esa temperatura puede ser mayor. Entonces, esas pérdidas nosotros las podemos calcular a través de esta ecuación que tienen acá abajo, donde está un coeficiente de Steiner, la resistividad del material, el volumen de hierro, D es el espesor de ese hierro, F es la frecuencia y B es el valor del campo de inducción. Entonces fíjense que de todos estos elementos, el único que en el momento de poder dimensionar el transformador yo puedo variar es D, que es el espesor. Entonces yo puedo variar el espesor, no puedo variar el volumen. Entonces yo lo que hago, en vez de tener un elemento macizo, como el que tienen presentado acá en la figura, lo que hacemos es laminarlo al núcleo. De manera que este ancho del hierro por el cual, en este caso, pasa esta línea de flujo, van a disminuir con el cuadrado de ese espesor. De esa manera yo logro disminuir las pérdidas por corrientes parásitas. Obviamente que fíjense, todos los parámetros que tienen aquí indicados son parámetros constructivos. Entonces, yo una vez que diseñé, construí la máquina, la construí ya de tipo laminado, es decir, que ya fijé también este valor, las pérdidas por corrientes parásitas son constantes, no van a depender de ningún elemento variable. El elemento variable es la corriente de carga. Entonces, yo lo tenga al transformador, mientras yo el transformador lo tenga conectado, va a tener estas pérdidas. El transformador con poca carga o con plena carga. Las pérdidas esas se van a mantener y van a ser siempre. Con respecto a la histéresis magnética, esto seguramente no sé, pero lo deberían haber visto en Física 2. Todos los materiales ferromagnéticos, cuando nosotros los magnetizamos, es decir, los sometemos a una determinada intensidad de campo magnético, se va a dar esta relación, en donde cuando nosotros vamos analizando el valor de la intensidad del campo magnético y el valor de la inducción, a medida que vamos aumentando, si arrancamos del punto cero, a medida que vamos arrancando y vamos aumentando el valor de la intensidad de campo, de manera que aumenta, por supuesto, la inducción, este valor va a ir creciendo hasta llegar a un punto B donde se produce la saturación. Es decir, donde yo por más que aumente el valor de la intensidad de campo, ya el valor de la inducción no aumenta más. Eso quiere decir que ya por ese material magnético no pueden pasar más líneas de campo. Entonces llegamos a un punto B, como es el que está indicado acá, donde se produce la saturación magnética. Y acá el fenómeno que se observa es que si yo comienzo a disminuir el valor de la intensidad de campo magnético, ya no se regresa más por el mismo camino que se fue, sino que se sigue otro camino, y cuando se llega a un valor de intensidad de campo magnético cero, vamos a encontrar que ese material ferromagnético le queda una determinada remanencia magnética. Esto es como lo que nosotros decimos está imantado ese material. Ese valor de remanencia magnética yo lo puedo anular aplicándole una intensidad de campo en sentido contrario, de manera de llegar a un punto como el que tienen acá en W. Eso es lo que, ese valor de intensidad de campo magnético de sentido contrario que aplicamos para eliminar ese valor de inducción es lo que se denomina fuerza coercitiva. Si seguimos aumentando el valor de la intensidad de campo magnético en sentido negativo, vamos a llegar al punto D, donde nuevamente se produce la saturación de ese material. Y si comenzamos ahora el sentido inverso, es decir, vamos disminuyendo nuevamente el valor hacia cero, vamos a ir recorriendo este otro camino hasta llegar al punto E, donde tendremos una remanencia magnética de sentido contrario al anterior. Si seguimos recorriendo, seguimos variando el valor de intensidad de campo, ahora aumentándolo, bueno, vamos a ir desde el punto E hasta el punto B. Este lazo, que queda aquí conformado, es el que se conoce como ciclo de histéresis. El área del ciclo de histéresis representa las pérdidas que se producen por la histéresis magnética. Esas pérdidas por la histéresis magnética tienen que ver con, son a nivel molecular y tienen que ver con el acomodamiento que hay de las partículas a medida que nosotros estamos utilizando, o en función de que estamos utilizando un campo magnético variable.
esta área o este campo magnético va a depender de cada material ferromagnético. Un material ferromagnético ideal sería donde este lazo no tenga un área, sino que sea directamente una recta, y quizás lo ideal sería que sea lo más alta posible, para que nunca se sature, pero lamentablemente en algún momento se saturan todos los materiales. Entonces, dependiendo del material ferromagnético con el cual nosotros trabajemos, vamos a tener distintas pérdidas por histéresis. La forma de calcularlo es a través de esta ecuación, donde tenemos nuevamente un coeficiente de Steinmetz, el volumen del material, la frecuencia y el valor de la inducción magnética. Observen, lo mismo que en el caso anterior, todos estos términos son términos que una vez construida la máquina no van a variar. Por lo tanto, las pérdidas en el hierro por histéresis también son constantes. Es decir, que las pérdidas que tiene un transformador en el núcleo magnético son constantes, son independientes del estado de carga al cual nosotros sometemos para que trabaje ese transformador. La forma de mejorarla puede ser a través del agregado de silicio en el material, en el núcleo de hierro, cuando se lo construye a las chapas de hierro, se les agrega silicio, en porcentajes bastante bajos, ya que el silicio lo que hace es fragilizar al material. Y si ese material nosotros lo volvemos muy frágil, en el momento de mecanizarlo para poder armar nuestro núcleo, para cortar las chapas, eso se va a complicar. Es como el cristal es un elemento que es muy duro y es muy frágil. Cualquier pequeño golpe lo puede romper. Entonces en esto pasa lo mismo. Entonces la cantidad de silicio que se le agrega es baja. Y si no, la otra es de la construcción, que básicamente lo que se termina haciendo es de grano orientado, de manera de tener ya una orientación de estos dipolos que constituyen este material ferromagnético. Así que, Roberto, eso es lo que es la histéresis magnética. ¿Está claro? Bueno, entonces, primero e importante es que las pérdidas por histéresis magnética y las pérdidas por corrientes parásitas son constantes. Es decir, que las pérdidas en el transformador son constantes. Esto quiere decir que si yo un transformador lo tengo conectado, pero el secundario está abierto, es decir, que no le puse ninguna carga, pero está conectado, significa que está consumiendo energía, significa que está gastando. Entonces, es importante que estas pérdidas sean los menores posibles. Usted imagínense la cantidad de transformadores que tiene una empresa distribuidora, imagínense PEC. PEC tiene, no sé, 5.000, 10.000 estaciones transformadoras. Todas, por más que nadie haya consumiendo, tienen pérdidas por las pérdidas en el hierro de los transformadores. O sea que le importa mucho en la empresa distribuidora que esas pérdidas sean los menores posibles. Las otras pérdidas, como les decía, son las del cobre y se calculan directamente por el cuadrado de la resistencia. Profe. Lo conoce. Sí, dime. Creo que no sé si me distraje o qué, pero la fuerza coerciva, ¿la explicó? La fuerza coercitiva. Esta Sí, coercitiva. Es la fuerza, claro. es lo que vos tenés que aplicar para que, es el valor de la intensidad de campo que tenés que aplicar para eliminar la remanencia magnética que te queda debido a ir bajando el valor de la intensidad de campo que está en el punto cero. Entonces, bien. a eso le denominamos fuerza coercitiva. Perfecto. ¿Está bien? Gracias. Lo mismo vas a tener después otra fuerza coercitiva en sentido contrario, claro. vas a tener cuando tengas que anular esa magnetización remanente que te quedó en el punto E o en el punto C. Sí, hasta el B. ¿Está bien? Bien, gracias. Por nada. Entonces, ¿cómo medimos estas pérdidas? Hay dos ensayos que se hacen para medir las pérdidas. Uno que lo llamamos ensayo de vacío, que es para medir las pérdidas en el hierro, que es ese que tienen presentado ahí, ¿en qué consiste este ensayo de vacío? Este ensayo de vacío consiste en aplicar la tensión nominal, esa tensión nominal la vamos a medir en este voltímetro. Como el transformador está en vacío, nos vamos a encontrar
que la corriente que se encuentra circulando por el primario es la corriente de vacío, I sub 0. En el secundario no hay circulación de corriente porque esto está abierto. Y tengan en cuenta que al haber un voltímetro, este voltímetro tiene una impedancia prácticamente infinita, por lo tanto acá no hay circulación de corriente. Entonces vamos a tener circulando la corriente de vacío, la vamos a medir en el amperímetro, y en este batímetro vamos a estar midiendo lo que nosotros denominamos pérdidas en el hierro. ¿Son las pérdidas en el hierro puras? No. También hay algo de pérdidas en el cobre, debido a que por este arrollamiento está circulando la corriente de vacío. Pero como la corriente de vacío es muy baja, tengan en cuenta que la corriente de vacío está compuesta por la corriente de magnetización y la corriente de pérdidas. Entonces, esas corrientes son muy bajas, por lo tanto, en este ensayo lo que hacemos es despreciar las pérdidas que se producen en el cobre debido a la circulación de esa corriente tan pequeña por este arrollamiento. Entonces, de esta manera, nosotros podemos medir las pérdidas que tiene una máquina en el hierro. Es uno de los parámetros que por norma se definen que tiene que tener como máximo el transformador, y viene indicado en la placa característica. Indica cuáles son los valores de pérdida en el hierro tiene, y cuando uno compra un transformador, uno puede pedir este ensayo para verificar que no se exceda de ese valor. Me disculpan un segundito, ahí estoy de nuevo con ustedes, tengo algún problemita doméstico. Esperen. Paso. Tengo los integrantes de la familia, mis perritos que los dejé afuera del estudio, entonces ahora me estaban rajuñando la puerta para entrar. Este es uno, este que tienen acá. ¿Nombre y apellido? Este, Atila se llama. Este se llama Atila, y tengo otros dos caniches. Hombre, pero grande, ¿eh? Sí, me lo han dicho. Pasa que vino, sí, tengo un amigo que cuando vino la primera vez que estaba él, yo lo llamé a Atila y se pensaba que iba a salir un mastín napolitano, y salió esta porquería. Pero bueno, tengo mis 3 caniches, y después tengo una perra Quita, que sí, esa perra sí, esa anda afuera, esa no está acá adentro. Pero bueno, son parte de la familia. Bueno, chicos, sigamos. Les decía entonces, este es el ensayo que hacemos para medir las pérdidas, y el otro ensayo que vamos a tener que hacer para medir las pérdidas más importantes, que son las pérdidas en el cobre, es el que se llama ensayo de cortocircuito. Este ensayo de cortocircuito nosotros lo que hacemos es un artificio, porque, a ver, este ensayo, para poder medir las pérdidas en el cobre, nosotros lo que necesitamos lograr es que circulen la máxima corriente de trabajo que tiene el transformador. La máxima corriente de trabajo que tiene el transformador, como ustedes imaginarán, es la que nosotros lo diseñamos para que trabaje. Estamos hablando de las corrientes nominales. Entonces, imagínense, si yo quiero hacer un ensayo para hacerle circular la corriente nominal al transformador, lo tengo que llevar ese transformador al lugar de trabajo y conectarle toda la carga. Entonces, lo que hacemos es un artificio, y ese artificio se trata de cortocircuitar uno de los lados. En este caso está cortocircuitado el secundario. Fíjense, ¿por qué decimos que está cortocircuitado el secundario? Porque yo lo que coloqué ahora es un amperímetro. Fíjense la diferencia conceptual que hay con el caso anterior. En el caso anterior había un voltímetro. El voltímetro les dije que tenía impedancia infinita, entonces esto acá está aislado, esto está abierto. El amperímetro es un instrumento en donde la impedancia que tiene es prácticamente despreciable. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es cortocircuitar, en este caso, el secundario. Ahora bien, si nosotros al cortocircuitar el secundario, acá aplicáramos la tensión nominal, las corrientes que estarían circulando no serían las corrientes nominales, serían corrientes muy altas, serían corrientes de falla, corrientes de cortocircuito. Entonces la máquina esta se destruiría. Quiere decir que yo no puedo aplicar la tensión nominal como en el caso anterior. Entonces lo que tengo que hacer es aplicar una tensión reducida. Ahora, ¿qué tensión es la que yo tengo que aplicar? Bueno, yo tengo que aplicar aquella tensión
que me haga circular en el arrollamiento primario y en el arrollamiento secundario las corrientes nominales. A esa tensión la llamamos tensión de cortocircuito. Esa tensión de cortocircuito es un porcentaje de la tensión nominal. Dependiendo de la potencia del transformador, esa tensión de cortocircuito, ese porcentaje, va a ir variando. Normalmente en máquinas de distribución ese valor está entre el 4 y el 5%. En máquinas de potencias muy grandes, ya superando varios megas, podemos encontrar tensiones de cortocircuito superiores, pero por norma, en las de distribución que nosotros utilizamos normalmente, no superan el 5%. Quiere decir que cuando yo aplique el 5% de la tensión nominal de este lado del transformador, por acá va a circular la corriente nominal primaria y por acá va a circular la corriente nominal secundaria. Esas dos corrientes nominales yo las voy a medir en cada uno de estos dos amperímetros. Y en este batímetro estaré midiendo las pérdidas que se producen en el transformador en esa conexión. Ahora bien, ustedes me pueden llegar a decir, sí, también estoy midiendo las pérdidas, pero mido las pérdidas totales, porque estoy midiendo las pérdidas que se producen en el cobre, en el hierro. Sí, es cierto. Lo que pasa es que las pérdidas que se producen en el hierro frente a las que se producen en el cobre son despreciables. Por lo tanto, en este ensayo, nosotros asumimos que lo que estamos midiendo en el batímetro son las pérdidas que se producen en el cobre. En este voltímetro estaremos haciendo la medición de la tensión de cortocircuito. ¿De qué lado se hace el ensayo? Fíjense, de este lado en este caso está cortocircuitado el lado secundario. Pero se puede hacer de cualquiera de los dos lados. Nosotros podríamos pasar todos estos instrumentos y esta fuente variable al secundario y este amperímetro pasarlo al primario. Y el ensayo lo haríamos de la misma manera. Lo que tendríamos que hacer ahora es aplicar el porcentaje que corresponda respecto a la tensión nominal primaria. Y por ese motivo es que la tensión de cortocircuito se expresa en porcentaje, no se expresa en volt. Se expresa en porcentaje porque yo haga el ensayo, lo puedo hacer de cualquiera de los dos lados. ¿Se entendió? Bueno, el que calla otorga. ¿Sí? Hay que ¿Sí? procesarlo, pero sí. Sí, ¿O fui muy rápido? capaz que un poquito. Bueno, a ver, las cuestiones, a ver, miren, acá, cuando analizamos los dos ensayos, chicos, tanto para medir las pérdidas en el hierro, como para medir las pérdidas en el cobre, les voy a dar un tip, para que cuando lo rindan, y anótenlo ahora por ahí, los circuitos los hagan separados, no quieren hacer en el mismo circuito los dos ensayos. Porque por ahí anda dando vuelta en el apunte que en este circuito hay una llave conmutadora para después cortocircuitar y demás. Y en algunos apuntes que están dando vuelta usan el mismo y después se confunden. Para medir las pérdidas en el hierro, yo lo que necesito es que por el transformador circule la menor corriente posible. La menor corriente posible que va a circular es cuando el transformador está en vacío, y es la corriente justamente de vacío. Aplico mi tensión nominal, esa tensión de vacío la mido en este amperímetro, y el batímetro me mide las pérdidas totales. Esas pérdidas totales van a estar compuestas por las pérdidas en el hierro, más las pérdidas en el cobre que se producen en el arrollamiento primario. Pero como esa corriente es muy baja, entonces no las voy a tener. La bobina que está, ¿en dónde? Esta que está acá. No, por acá, este voltímetro lo único que hace es medir, si este es el que te estás refiriendo, Martín, este voltímetro lo único que hace es medir la tensión nominal secundaria, no mide otra cosa. No mide otra cosa. Todo el ensayo lo tengo en el primario. Lo único que hago acá es chequear que cuando yo acá apliqué la tensión nominal primaria, en el secundario tengo que tener la tensión nominal secundaria. Eso es lo único. No sé si a eso te estabas refiriendo con la pregunta, Marta. Pero bueno, es lo que interpretaba.
Y para medir las pérdidas en el cobre, yo lo que necesito ahora es que, al contrario del caso anterior, circule la máxima corriente posible por los arrollamientos. Es decir, que la máxima corriente que yo tengo para que circule en el transformador es la corriente nominal. Para poder hacer eso, yo le tendría que conectar toda la carga al transformador. Pero yo no puedo llevar el transformador, imagínense, al medio del barrio, decirle a todas las señoras, a todos los señores que se van a conectar ahí, bueno, prendan todo porque yo voy a hacer un ensayo. No lo puedo hacer. Entonces eso lo tengo que hacer en un laboratorio. Para recrear esa condición, utilizo este artificio de cortocircuitar uno de los lados, coloco un amperímetro para medir esta corriente, pues yo tengo que saber que por acá circule la corriente nominal primaria y por acá tengo que certificar que por acá también circule la corriente nominal secundaria. Lo que pasa es que al haber hecho un cortocircuito, si aplico la tensión nominal, como en el caso anterior, ¿qué va a pasar? Y bueno, por acá van a circular corrientes de falla. Entonces, tengo que aplicar una tensión reducida, que es la tensión que yo recién les decía, es la tensión que la llamamos de cortocircuito, y es tan importante este valor que viene indicado en la placa característica de transformador. Entonces, aplicamos esta tensión de cortocircuito hasta que circule por aquí la corriente nominal primaria. En ese momento podremos medir acá las pérdidas. Pérdidas totales. Pérdidas en el cobre y pérdidas en el hierro. Pero como las pérdidas en el hierro son muy bajas, las despreciamos frente a las pérdidas que se producen en el cobre. Por lo tanto, en este ensayo ahí estamos diciendo que estamos midiendo las pérdidas que se producen en la máquina en la parte de cobre. Espero haber sido claro. Si no, le pegan una repasadita, y la clase que viene, antes de arrancar, me paran y decimos, bueno, a ver, Fabián, no entendí esto, repasémoslo, y lo volvemos a repasar. ¿Te parece? Profe, y el tema de la impedancia que varía también uno Claro, con porque, otro, por ¿cómo era? ejemplo, acuérdense que cuando nosotros vimos allá a principio de año, pareciera que hiciera mucho tiempo, cuando analizamos los instrumentos, el amperímetro tiene una impedancia muy baja. Como el amperímetro tiene una impedancia muy baja, esto es como si pusiésemos un cable solo acá, hiciéramos el cortocircuito. Si nosotros ponemos un voltímetro, el voltímetro tiene una impedancia muy alta. Entonces, al poner un voltímetro, yo no dejo que circule corriente por acá. Como en el caso anterior. Yo al poner acá un voltímetro y esto estará abierto, lo que hago es medir la diferencia de potencial. ¿Se entiende? Si yo hago un cortocircuito, si yo acá pongo un voltímetro, está este amperímetro acá puesto, ¿no? Está este amperímetro, que tiene una impedancia muy baja. Y acá pongo un voltímetro. ¿Cuánto mide el voltímetro? ¿Y cero? Cero. Cero. Porque hay un cortocircuito. Claro. Es como Cero. poner un cable. Es como poner un cable, tal cual. Si en cambio yo pongo el voltímetro, si yo pongo el voltímetro, pero saco este amperímetro, que es el caso Va a anterior. circular una corriente. No, es que lo que va ahora esto está abierto, porque yo ya saqué este cable que cortocircuita. Yo lo saco esto. Claro. Es decir, me vuelvo a este caso. Es este caso acá. ¿Qué es lo que mide este amperímetro? Bueno, me mide la diferencia de potencial que hay entre estos dos puntos. Si yo en estos dos puntos, vuelvo al caso que sigue, les pongo un cable acá, le pongo un cable, ¿cuánto me mide el voltímetro? Cero, porque hay un cortocircuito. Bien. ¿Está bien? Eso por eso yo les remarcaba que lo hagan en circuitos separados, porque después cuando me hacen el ensayo de pérdidas en el cobre, me dejan este voltímetro puesto. Y ustedes imagínate, ahora lo razonaron porque estamos todos relajados y tranquilos. En el examen final, cuando estamos hablando, aparece, yo les pregunto qué es lo que miden, y me empiezan a tirar cualquier cosa. Entonces, a veces por una cuestión tan simple como esta, se puede complicar un desarrollo que ustedes que vienen teniendo, pero es importante que tengan claro ese concepto. ¿Está bien? Bien. Sí. Genial. Lo otro que nos queda por ver, bueno, es un análisis de pérdidas para ver el rendimiento que tiene el transformador. En definitiva, el rendimiento del transformador está dado entre la relación entre la potencia útil y la potencia absorbida. Yo les decía que esa potencia útil que el transformador me termina entregando es muy similar a la potencia absorbida. La diferencia va a estar en las pérdidas estas que nosotros vamos a tener, que se producen en el hierro y en el cobre. Y el otro punto es que nosotros en estas máquinas podemos regular la tensión.
a no ser máquinas muy pequeñas, pero en la mayoría de los transformadores, nosotros podemos regular la tensión de salida. Dependiendo del tipo de transformador, esa regulación puede ser sin desconectar el transformador o directamente hay que desconectarlo para poder hacer esta modificación. La regulación se modifica en variar el número de piras, es decir, en modificar la relación de transformación. El hecho de que nosotros podamos regular la tensión de salida del transformador me permite compensar o me permite tener en cuenta las caídas de tensión que se producen en el trafo en función de la carga. Ustedes vieron la semana pasada, cuando yo les mostraba la curva característica exterior, que el transformador, a medida que nosotros lo íbamos cargando, entregaba cada vez una tensión menor. Y si la carga era más inductiva, más pequeña o más grande era la caída, es decir, que menor era la tensión que iba a ir entregando. Y aparte, ustedes imagínense, nosotros tenemos un transformador conectado acá, y después se van conectando distintas casas. A medida que nos vayamos alejando, las primeras conexiones son las que tendrán la menor caída de tensión, y las últimas conexiones las que tienen la mayor caída de tensión. Por lo tanto, nosotros regulatoriamente el nivel de tensión que le tenemos que entregar a nuestros usuarios se encuentra en un determinado rango por norma, que es más o menos el 10%. Entonces, el transformador me permite a mí regular la tensión que yo entrego para que a los primeros usuarios a lo mejor le entregue una tensión un poco mayor a la nominal, y a los últimos una menor, pero que se encuentre dentro de. Chicos, me estoy quedando sin tiempo, así que si les parece voy a cortar, nos reconectamos y retomamos de esto. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe.